Antes de terminar, hemos hablado, y lo decía el escritor Javier Sicilia hace un rato aquí en el programa, sobre esta reforma que se está estudiando en materia de la parte que corresponde a la reforma política, pero también en relación también, insisto, a lo que es la ley correspondiente a la seguridad nacional, etcétera. Me comunico con el licenciado Alejandro Zapata, senador del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Tran, tran, tran. Bueno, paciencia nos dio. Es el senador Zapata, pero gordo. Así es. Sí. Licenciado, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Igualmente, ¿cómo ha estado? Muy bien, hace mucho que no lo veo. Ya teníamos tiempo, efectivamente, pues, pero yo estoy dispuesto, para cuando usted me diga. Pues estamos al aire. Ya, Dale. estábamos al aire, transmitiendo desde nuestro nuevo lugar en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues bienvenido. El público que nos está viendo y escuchando nos ha estado preguntando aquí y allá, concretamente sobre la reforma política, de la cual ya el público conoce los cambios principales, si no es que todos, y también sobre el tema que en especial han insistido, es la ley sobre seguridad nacional. ¿Qué nos puede usted decir sobre este punto, senador Zapata, pero gordo? A ver, son dos cuestiones. Sí. A nosotros no nos cabe la menor duda que pues, se ha ido transformando el sistema político mexicano, pero no lo hemos terminado de aterrizar en lo que hemos denominado una consolidación democrática. Sí. Hemos hecho reformas importantes en la Constitución que van dirigidas y vinculadas a una mayor protección y adicionar derechos a los ciudadanos. Sí. Quitamos un sistema presidencialista que era vertical y ahora estamos en un sistema más horizontal, con dificultades, sí, con muchas dificultades. Cuando se va transitando de un sistema político a otro, se batalla, pero tiene que haber una estructura específica y creo que faltaba una reforma política donde ya se fueran estableciendo cuáles son las nuevas relaciones para un diálogo entre poderes y para una mayor participación con la sociedad. Entonces, en ese sentido, en eso se basa, que es difícil hacerla, sí, por la complejidad que tenemos en un sistema de partidos y adicionalmente por las añoranzas y resabios del sistema presidencialista. Pero finalmente nos llevó varios meses, casi diría 15 y 16 meses, y se pudo aterrizar y se pudo establecer inclusive para que la sociedad tenga una mayor participación. Por ejemplo, aquí era un absurdo que ni siquiera tuviéramos una consulta ciudadana prevista en la Constitución, que no es otra cosa más que un plebiscito en temas importantes y trascendentes, como se hace en todos los países del mundo, pero nosotros en nuestra Constitución pues no se permitía eso. Ahora se incluye las iniciativas ciudadanas, que también en ese sentido hay mucho alejamiento, pues qué bueno que haya para que la sociedad pueda presentar sus propias iniciativas y hay un costo político para aquellos que no estén respondiendo al llamado ciudadano. Las candidaturas independientes, que era un reclamo inclusive hasta consolidado en los tratados internacionales de derechos humanos, bueno, entonces era fundamental. Y luego ver cómo se puede poner de acuerdo la Cámara de Diputados y el Ejecutivo en relación al presupuesto y qué pasa cuando no hay presupuesto. Bueno, se establece la reconducción presupuestal, la sustitución del presidente en caso de falta absoluta, la reelección de legisladores que no la teníamos y además se aprueba también la reelección de alcaldes, o se deja abierto esa parte para que cada congreso lo vea. ¿Cuál es la dificultad que ahora existe? Porque aquí todos nos despojamos inclusive de la parte partidista, por así llamarlo, para empezar a ver ya las cosas desde la perspectiva de la necesidad nacional. Ahora viene la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados sí estamos viendo que ahí hay
enormes dificultades porque está mucho más polarizada, mucho más politizada, con mayores grados de descalificación entre ellos, con poca productividad, y eso no nos ayuda para tener un mejor ambiente que nos permita ir transitando hacia una consolidación democrática, que es urgente hacerlo. Sí. Hay algo que, bueno, usted está metido, vamos a decir, en el buen sentido, hasta el fondo de estos asuntos, pero ¿hay algo que se pueda hacer para que el Congreso, los señores diputados, pudieran razonar que hay ocasiones donde hay que buscar puntos comunes entre nosotros y no estar haciendo más grandes las diferencias en aras de una serie de reformas como esta? A ver, señor Gutiérrez, porque además usted en ese sentido, pues como luego decimos, es muy hacha para todo eso. Sabemos que hay partes que donde, pues a veces hay que cargarles el caballo para que se sensibilicen. Sí. A veces hay que estarles dando motivación, aunque sea en ese sentido, de costos políticos para que hagan las cosas. Sí. La última reforma en materia de derechos humanos, que era trascendente y muy importante, nos tardamos casi 2 años en que pudiera salir. 2 años, Dios Entonces, mío. es un absurdo con las necesidades que tiene el país. Entonces, ahí sí a nosotros, pues estamos hablando ya con nuestros diputados para sensibilizarnos y ellos están de acuerdo y dicen, vámonos para adelante. Nada más que ahí manda el PRI. Sí. Ahí el PRI tiene la mayoría y no pasa nada sin la voluntad del PRI. Pudiéramos pensar es que ya, como pasó en el Senado, pues el PRI en la Cámara de Diputados va a hacer lo mismo. Y hubo 2 grupos diferentes, el grupo parlamentario del PRI en el Senado y muy diferente el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Entonces, pues a nosotros no nos queda más que echarles caballo y decirles, oigan, si sacan esto, se los va a agradecer todo el pueblo de México. Claro. Y puede ser entonces de ganar todos. Sí. Pero si lo van a estar deteniendo, pues la verdad es que corren el riesgo que todos les estemos ahora sí echando el caballo encima, como luego decimos. Pues sí. Se vuelven corresponsables de alguna manera de que no haya transitado este grupo de cambios, al final de cuentas. Pues finalmente sí, claro, y también entiendo que en el fondo pues hay muchos resabios, hay muchas reminiscencias. Ellos seguramente están pensando en que pueden regresar a la presidencia de la República y les da miedo que haya una serie de cambios que limiten el regreso al presidencialismo, pero no entienden que el presidencialismo ya está rebasado, que ya estamos en un esquema plural donde inclusive la propia sociedad se pronuncia y se le tienen que dar más libertades para que pueda haber la confrontación de las ideas en la construcción de un mejor México. Sí, sí. Le robo el último minuto, señor senador. Usted manda, señor Gutiérrez. No, gracias. Ojalá mandara yo. Pero bueno, dejemos eso. Senador Zapata, pero gordo, ¿qué nos puede usted decir brevemente sobre esta ley de seguridad nacional? Mire, la ley de seguridad nacional, que también es importante, sobre todo en la cuestión que hemos ido pasando aquí en México, en la crisis de seguridad pública, lo único que da es un marco jurídico para regular la presencia del ejército en las calles. Las Fuerzas Armadas, para estar en las calles apoyando labores de seguridad pública, tienen un fundamento derivado de una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se vino dando allá por la época de 1995-1996. Sí. No hay un marco jurídico. Y esta ley de seguridad, lo que estaba haciendo cuando se realizó aquí en el Senado y se les mandó a la Cámara de Diputados, era regulando una serie de esquemas para evitar entonces que no estuviera en el aire. Desde el punto de vista jurídico, la presencia del ejército en las calles, y que en ese sentido ya pudiera decirse cuándo participan y cuándo no, porque si no corremos el riesgo de la militarización de la seguridad pública en México. Sí, que es lo que me decía hace un rato aquí en nuestro espacio de La Voz en Español, el señor Sicilia, el cual expresaba que era o que es un enorme riesgo para el país el que a través de esta ley se permita la presencia frecuente
constante de las Fuerzas Armadas en las calles de México y que eso había que impedirlo. Bueno, hay que regularlo, cuándo pueden estar y cuándo no pueden estar, y qué requisitos se necesita para que esté, que inclusive eso va vinculado también con una reforma que se hizo en la Constitución en materia de derechos humanos, en el artículo 29 constitucional, donde no puede ser nada más porque sí, tiene que ser a petición, tiene que ser con coordinación, tiene que ser con el Ministerio Público, con facultades coordinadas, de tal forma que haya un responsable en todo eso, y cuál es la temporalidad en que tiene que estar, y cuáles son los objetivos que van a perseguir. Porque si no ocurre eso, ahorita como está, pues sí están bajo esa tesis jurisprudencial, soportándose de esa manera, pero sin mayor regulación. Sí, bueno, lógicamente de ser así, pues es muy grave porque sí existe un instrumento legal para que se les mande a hacer X función, como es el caso que todos conocemos, pero por lo que usted me dice, senador, la idea es regular que sí, que no, cuando no, qué límites, etcétera. Así es, porque así es como les mandamos incluso la ley a la Cámara de Diputados. Bien. Por eso, ahora sí, me causa a mí mucha extrañeza, como luego decimos también por acá, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues sí, pero bueno, es una tarea que mañana aquí en este espacio de La Voz en Español vamos a repasar algunos artículos muy concretos de lo que se está discutiendo para que quienes están siguiendo este espacio pues puedan tener puntos específicos del tema, ¿verdad? Porque además lo que se tiene que propiciar no es solamente el debate político. Creo que es fundamental que se vaya propiciando cada vez en mayor medida el debate social. Sí. Porque eso es lo que va a hacer que nuestra sociedad vaya teniendo elementos, formando su criterio y tomando decisiones. Sí. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlo de nuevo y espero que sigamos... Igualmente... Lo que se le ofrezca, señor Gutiérrez Liboya, muchas felicidades y mucho éxito. Muchísimas gracias, senador, y que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Está estudiando en materia de la parte que corresponde a la reforma política, pero también en relación también, insisto, a lo que es la ley correspondiente a la seguridad nacional, etcétera. Me comunico con Zapata, pero gordo. Así es. Sí. Licenciado, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Igualmente, ¿cómo ha estado? Muy bien, hace mucho que no lo veo. Ya teníamos tiempo, efectivamente, pues, pero... Yo estoy dispuesto, para cuando usted me diga. Pues estamos al aire. Dale. Estamos al aire, transmitiendo desde... Antes de terminar, hemos hablado, y lo decía el escritor Javier Sicilia hace un rato aquí en el programa, sobre... esta reforma que con el licenciado Alejandro Zapata, senador del Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Bueno, paciencia nos dio. Es el senador, nuestro nuevo lugar en los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, pues bienvenido. El público que nos está viendo y escuchando nos ha estado preguntando aquí y allá, concretamente sobre la reforma política de la cual ya el público conoce